Muy bien, continuamos con nuestro estudio de Gálatas, estamos estudiando Gálatas, ya entramos al capítulo 4, ya estamos más adelante de la mitad. Recuerde que Gálatas se compone de 6 capítulos nada más, ya estamos más adelante de la mitad, así de que vamos poco a poquito avanzando. Ya estudiamos los primeros versículos, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Estudiamos los primeros, ¿cuántos fueron versículos? Como 13 versículos, 7 versículos. Bueno, vamos a continuar ahora. Vamos a Gálatas capítulo 4, abran su Biblia. Vamos a ir al versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo 20. Esos son nuestros versículos a estudiar el día de hoy. Yo sé que hay bastante ahí, pero vamos a tratar de resumirlos en unos 45 minutos. Gálatas capítulo... Vamos a irnos para atrás, Berna, versículo 8. Ahí está, ahí quedamos, ¿verdad? Estudiamos los primeros 7 versículos, vamos en el 8. Vamos a leerlos, dijimos, hasta el 20, ¿verdad? Muy bien, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlo la verdad? Tenéis celo por vosotros, tienen celo por vosotros, pero no para el bien, sino quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El tema que vamos a compartir hoy es la carga del apóstol Pablo por que Cristo fuera formado en ellos. Quiero que miremos que la carga que el apóstol Pablo tenía en su ser interno, en su espíritu, era que Cristo fuera formado en los Gálatas. Quisiera que prestemos atención, porque ahorita entramos en unos versículos que son muy especiales. Si ustedes leyeron con mucha atención, se dan cuenta de estos versículos, lo especial que son estos versículos. Pablo ya viene hablándonos por 3 capítulos. Entró al capítulo 4, pero en el capítulo 4 quiero que miremos que ya no entra solamente con doctrina. Aunque siempre él habló doctrina, pero siempre lo habló desde su espíritu, ¿verdad?
Pero Pablo fue un buen escritor y siempre él daba doctrina, pero luego metía a los hermanos a la práctica. Ya Pablo, más que enseñanza, ahora les va a abrir su corazón. Por eso les digo que son versículos muy especiales los que acabamos de leer, donde Pablo abre su corazón a los Gálatas como un padre y como una madre. Un padre y una madre aman a sus hijos, ¿sí o no? Los aman con mucha ternura. Un padre y una madre lo único que desean para sus hijos es lo mejor. Es lo mejor. Pues Pablo abre su corazón como la de un padre y como la de una madre. Estamos hablando espiritualmente. Amén. Pablo les abre su corazón para que miren su sentir, el sentir que tiene el apóstol Pablo por los Gálatas, por la obra del Señor. Les abre y les muestra sus sentimientos. Yo pude sentir lo que el apóstol Pablo siente. Y lo que el apóstol Pablo le quería transmitir a los Gálatas, yo he orado para que Dios me lo permita transmitirlos a ustedes. Yo también quiero abrir mi corazón a ustedes y que miren mi sentimiento hacia ustedes, como Pablo hacia los Gálatas. Realmente cuando yo estaba estudiando estos versículos, yo me podía pensar, si los hermanos maestros de aquí de esta iglesia, los que predican, estuvieran prestando atención, ojalá y que estén prestando atención, y si ellos fueran, ¿qué diría yo? Ellos pudieran decirme, pastor, déjeme esta partecita a mí, mejor sería para mí compartirla. ¿Por qué? Porque para mí como pastor sería mejor, al hablarles de esto que les voy a predicar, sería mejor que uno de los hermanos que predican aquí lo predicara. Porque muchas de las veces cuando uno abre su corazón a los hermanos y les expresa su sentimiento, muchas de las veces se malinterpreta. Muchas veces los hermanos lo malinterpretan. Muchos hermanos que son entendidos lo entienden y lo reciben, pero muchos hermanos no son tan entendidos, que luego empiezan a decir, el pastor ya como que si me la está echando, como que si nos quiere convencer, ¿sí me entiende? Se va por eso, ya está abriendo su corazón, etcétera. Se puede malinterpretar. Entonces, pero yo he orado al Señor y le digo, bueno, el Señor, Pablo lo predicó y les abrió su corazón, pues ayúdame tú, dame gracia para yo hablarle a mis hermanos, que le hable guiado por ti, que le hables tú a los hermanos a través de mí. Amén. La misma carga que tenía Pablo por la iglesia en Galacia, por las iglesias que estaban ahí, quiero decirles a ustedes que es la misma carga que yo siento por todos ustedes. ¿Cuál era la carga del apóstol Pablo para que tú conozcas la carga de tu pastor? Y tú vas a darte cuenta que no todos los pastores, aunque son de Dios, no tienen esta carga que el apóstol Pablo tenía ni que su servidor tiene. Ahorita te voy a mostrar que ellos tienen otras metas y son siervos del Señor y están trabajando para el Señor, pero no tienen la carga que el apóstol Pablo tenía. Son muy pocos pastores. ¿Cuál era la carga que tenía el apóstol Pablo? Muchas veces lo repitió, se lo dijo a los Gálatas, se lo dijo a los Corintios, se lo dijo a los romanos, casi a cada una de las iglesias le estuvo mencionando porque les abrió su corazón a cada uno de ellos. ¿Cuál era la carga que tenía el apóstol Pablo a los Gálatas? ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Que Cristo sea formado en nosotros. Esa era toda la carga que el apóstol, más que predicar el evangelio, buen predicador, buen apóstol, buen siervo del Señor, abrió muchas iglesias, fundó muchas iglesias, pero Pablo al abrirnos su corazón nos está mostrando su mayor anhelo. Su mayor anhelo era que los hermanos crecieran en Cristo, que los hermanos, que Cristo se le formara a los hermanos, que los hermanos vivieran la vida de Cristo, que los hermanos crecieran, maduraran a tal grado que estuviesen listos para la segunda venida de Cristo.
Ese fue el anhelo del apóstol Pablo. Fíjate, hermano, si nos llevas, Berna, al versículo 19 para que veas el arduo trabajo del apóstol Pablo y el sentir del apóstol Pablo por la obra del Señor, por los hermanos. Hijitos míos, fíjate cómo les habla, hijitos míos, como un padre, pero aquí como una madre. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Para qué ese es el sufrimiento del apóstol Pablo? ¿Para qué su arduo trabajo por la iglesia, por la obra ahí? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire, ahorita se lo voy a explicar más eso, porque nosotros leemos dolores de parto y nosotros como que si no, pero las hermanas son las que más tenían que entender esto, porque ellas saben lo que es trabajar en un parto y lo que es sufrir en un parto y lo que son dolores de un parto. Pero eso se sufren con alegría porque hay un propósito de ese dolor, de ese trabajar duro, de ese sufrimiento, que es viene un hijo va a ser dado a luz. El apóstol Pablo dice así: yo he sufrido y estoy sufriendo y vuelvo a sufrir otra vez con ustedes los dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Se lo dijo a los romanos. Vamos para allá para que vea que es con dos testigos que yo les muestro. Ustedes ya miran que cuál era el anhelo del apóstol Pablo. Romanos capítulo 15, versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar, por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministro en el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuál era el anhelo de Dios? De Pablo, perdón, ¿cuál era la carga de Pablo? Que los hermanos fueran santificados por el Espíritu Santo. Y tú sabes que cuando uno es santificado por el Espíritu Santo, lo que surge de la santificación es una transformación, y de la transformación una conformación, y de la conformación una glorificación. Pablo decía: yo quiero presentarlos como una iglesia santa. Amén, transformada por el Espíritu Santo, santa, para que le sean un olor fragante a Dios, para que cuando se reúnan sea un olor fragante para Dios. Pero a veces nos reunimos y el olor que levantamos a Dios no es agradable porque es un olor viejo. ¿Sí o no? El olor que le agrada a Dios es el olor de Cristo. Por eso cuando venimos llenos de Cristo, cuando venimos a esta reunión en Cristo, Dios se agrada de estas reuniones. Amén, porque Él dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Queremos complacer a Dios? Vivamos a Cristo. Amén, hermanos. Entonces, ¿sí miran la carga que tenía el apóstol Pablo? Pues quiero que miren que esa es la carga que siente su pastor por todos ustedes. No hay cosa más triste, hermano, en un pastor genuino, verdadero, ver a los hermanos caer en un engaño, caer en la falsedad, caer en la mentira, hermano, caer en el engaño del pecado, hermano, y verlos siendo alejados de Cristo, siendo alejados del verdadero disfrute. Te decía que hay hermanos ministros del Señor, hay pastores que son de Dios, pero tristemente no tienen la carga que tenía el apóstol Pablo. Te voy a decir que la mayoría de pastores, me voy a atrever, la mayoría de pastores trabajan en la obra, sirven a Dios, pero no tienen la carga que tenía el apóstol Pablo. Su carga de ellos es diferente. Muchos pastores, su anhelo es ver sus iglesias crecer, y no es malo. Sus congregaciones llenar, que sus ministerios crezcan, pero no tienen el deseo, no tienen la carga de que Cristo se forme en los hermanos. Muchos de ellos quieren ser bien vistos, muchos de ellos anhelan
que digan, wow, pastor, es la iglesia más bonita que usted tiene en la ciudad. Wow, su edificio, y luchan, trabajan. No es malo, pero no tienen la carga de que el Cristo se forme en los hermanos. Quiero decirte que mi carga es esa. Nuestra carga en este ministerio, claro, es predicar y que más almas se conviertan, claro, pero nuestro mayor anhelo es de que en los hermanos que se van acercando a Cristo, vaya Cristo formándose en ellos. Esa es nuestra carga, hermanos. Fíjate que no hay cosa más triste que ver a los hermanos recibir el Evangelio al principio, amar a Cristo, entregarse y amarlo a uno como un pastor y abrazarlo, y que después, por haberle hecho caso al enemigo, se vayan alejados y peor, se vayan siendo nuestros enemigos. No hay cosa más triste para un pastor que él les predicó el Evangelio, que a muchos de ellos los engendró con el Evangelio, los hermanos creyeron en Cristo, abrazaron a Cristo, abrazaron a su pastor, le dijeron que lo amaron, pero de repente le abrieron la puerta al engaño, al enemigo, y de repente se fueron, pero se fueron siendo nuestros enemigos. Se lo dijo a los Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 16. Fíjese hasta dónde está llegando el engaño. Y miren el sentir del apóstol Pablo. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlos la verdad. Mire hasta dónde llega uno. Pablo nos abre el corazón de un padre. El padre habla con la verdad a sus hijos, y muchos de los hijos ingratos es que no me ama, es que ya quiero crecer para irme. El padre lo que quiere es el bien para su hijo. Pero hay hijos crueles, hay hijos crueles que aún se van, se alejan de sus padres y ya no quieren saber de ellos. Eso es triste, hermano. No hay cosa más triste de que nuestros hijos espirituales se vayan siendo nuestros enemigos, solo por hablarles la verdad. Amén. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos a Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Fíjate que cuando Pablo dice aquí que ahora se quieren volver a esclavizar, yo quiero que usted mire que son palabras muy fuertes, porque muchas de las veces leemos eso y como no nos metemos ahí, no le entendemos ni le agarramos sabor. Pero cuando Pablo dice, ¿cómo es después de haber conocido a Dios, o más bien dicho, siendo conocidos por Dios, ahora se quieren volver otra vez a la ley? Se quieren volver a esclavizar, así les dice, ¿no? Esas palabras son fuertes. En otras palabras, hermano, Pablo les está diciendo, Gálatas, ustedes han caído al máximo de los engaños. Fíjate, hermano, bien engañados los Gálatas. Fueron engañados, dice, a lo máximo. Te vas a dar cuenta que al último dice, estoy perplejo con ustedes, no sé qué hacer con ustedes. Porque a veces llega uno a ese momento, yo no sé qué más hacer con ustedes, hermano. Si llorar, si agarrarlos y darles una aguantada, no sabe uno qué hacer. Uno está, cuando de repente ve uno las reacciones de los hermanos, uno no sabe qué hacer. Así concluye, ¿no?
Pablo, no sé qué hacer con ustedes. Mira. Y él dice, vas a ver, quisiera estar ahí y cambiar de tono. Quisiera no estar hablando de esa manera. Quisiera estar contento porque ustedes están sirviendo, viviendo a Cristo, pero no es así. Estoy perplejo, estoy anonadado, estoy impactado, estoy moroso. No sé qué hacer con ustedes, Gálatas. Y llega uno a esa, en una situación, llega uno a ver, no haya uno que hacer con estos hermanos. De verdad. Pero uno lo está hablando como un padre habla a sus hijos. Amén. Esas son palabras fuertes del apóstol Pablo. ¿Qué aprendimos en el mensaje pasado? ¿Qué aprendimos en el mensaje pasado? ¿Ya te olvidó? Aprendimos que la madurez espiritual nos lleva a recibir la herencia. La madurez espiritual nos lleva a recibir la herencia. Tú y yo somos ricos. Tú y yo somos ricos. Pero ¿por qué muchos cristianos no disfrutan sus riquezas? Porque son niños en Cristo Jesús. Y por eso dijo Pablo, mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y ya lo entendiste tú, pues. Porque el niño, acuérdate, el padre, en aquel entonces, cuando tenía a su hijo, y era, pues, de renombre, el padre era rico, nacía su hijo y ¿a dónde lo llevaba? Se lo llevaba a los esclavos, a su esclavo de confianza, para que se lo criara, ¿sí o no? O más bien para que se lo cuidara. Era un tutor, era un ayo, se lo llevaba ahí, hasta el tiempo señalado por el padre. Cuando el padre miraba a su hijo ya crecer, pero fíjate bien, aunque estaba con los esclavos, no era esclavo, era hijo, ¿sí o no? Pero decía, mientras que mi heredero es niño, en nada difiere de los demás esclavos. Es rico mi niño, es rico, pero está chiquito y no le puedo dar mi herencia. ¿Sí me entiende? Ahí seguía entre los esclavos. Hasta el tiempo señalado, dice Pablo, cuando el padre decía, mi hijo ya creció. Y no había años, como ahorita, 18, 21, ya es mayor de edad, no. Porque dijimos que hay unos de 30 y parecen niños. La decisión era del padre hasta el tiempo señalado. Él decía, mi hijo ya está maduro. Es el tiempo de la adopción, ¿sí o no? ¿Y cuál era la adopción? Se hacía una ceremonia, se hacía una fiesta donde el esclavo al que le dejó a su hijo, se lo tenía que entregar. Y le decía, aquí está tu hijo. Y era recibido en la familia, ¿verdad? Para que ahora formara parte de todas las riquezas que había en la familia. Era responsable. Pues la Biblia nos habla de que nosotros tenemos un espíritu, el espíritu filial, dice el apóstol Pablo. El espíritu que reemplaza a la ley. Una vez que nosotros dejamos que ese espíritu trabaje en nosotros y Cristo se vaya formando, Cristo vaya creciendo y llegamos a la madurez, es cuando, hermano, disfrutamos de la herencia, disfrutamos, y nuestra herencia es Cristo. Que no, la palabra le promete a Abraham que en su simiente bendecería a las naciones, ¿verdad? Y le dio la promesa de que les daría la tierra por heredad, por herencia. Les prometió que les daría el espíritu, ¿verdad? Pues esa tierra es Cristo, ese espíritu es Cristo en resurrección. Vino a nosotros para que nosotros lo disfrutemos. Somos ricos en Cristo, hermano, pero para disfrutarla hay que crecer en vida. Entonces miremos lo que le está diciendo Pablo cuando le dice, ¿cómo es que se quieren volver otra vez a la ley, a la esclavitud? Entiendan, Gálatas, Dios los entregó a su pueblo, lo puso en la ley, ¿sí o no? Les dio la ley. Acuérdense que la ley fue añadida. ¿Y para qué le dio la ley? Era el testimonio de Dios, para que al ver la ley se dieran cuenta quién era Dios, pero también se dieran cuenta quién era en ellos. Gente pecadora, gente esclava en el pecado, amén o no amén, y que no tenían esperanza. Pero la ley también se les dio como un ayo
para cuidarlos, como un redil, para cuidarlos hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera Cristo. Entonces quiero que miremos lo que les está diciendo Pablo. Ya vino Cristo, ya vino la fe, ya vino la gracia por el cual ustedes puedan crecer en Cristo, disfrutar a Cristo, disfrutar sus riquezas. O sea, si ya lo sacaron, entienda que es para su crecimiento, que es para la madurez, pero no es así, Gálatas. Ahora yo tengo que volver a sufrir dolores de parto. Fíjese, hermano. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos salvó a nosotros no éramos del tiempo de la ley, pero estábamos esclavos en el mundo, estábamos esclavos en el pecado, pero Dios nos libertó, Dios nos trajo aquí, nos dio su Santo Espíritu para que crezcamos en vida, para que maduremos, para que Cristo sea formado y disfrutemos nuestra herencia, hermano. No para que sigamos en esa esclavitud, después de 20 años de cristiano y siguiéndolos, siendo los mismos carnales, otra vez pecando como en el tiempo de antes. Eso es tristeza, hermano. No hay mayor tristeza para un pastor tener a hermanos de 50 años que no estén creciendo en vida. Eso es triste, hermano. No hay cosa más triste que tener a hermanos de 20, 10, 15 y verlos actuar como unos niños. Uno llora, a uno le duele mucho eso, hermano. Y vas a darte cuenta que Pablo dice, me temo que mi trabajo sea vano en ustedes, Gálatas. Fíjate, eso es triste, hermanos. Amén. Los Gálatas habían creído en Cristo y recibieron el Evangelio por la fe en Cristo. Recibieron la gracia de Cristo, experimentaron la gracia de Cristo, pero ahora, hermano, por creer al engaño, ahora están siendo engañados. ¿Cuál era el engaño de los judaizantes? Le decían los judaizantes, sí está bien que por la fe viene la justificación, pero no es solo la fe. Esa era la enseñanza que traían ellos. No solamente es la fe. Para ser verdaderamente o completamente justificados, tienen que volverse a la ley, tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse, tienen que guardar las fiestas, los años, los meses, tienen que someterse a la ley. Y allá van los Gálatas. ¿Sí me entiende? Y miremos, hermanos, que cada vez, porque tenemos que entender, y ya aprendimos nosotros en los mensajes pasados, que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. No necesitamos nada más. No necesitamos ponerle crema a los tacos. Cristo es suficiente. La fe es suficiente para salvar. La fe es suficiente para alcanzar la salvación y la justificación. No tienes que hacer nada ni ponerle nada. La fe, la gracia de Dios es suficiente. Por eso vino Cristo, vino la fe, vino la gracia para salvarnos, para justificarnos. Por fe somos salvos por medio de la gracia. No más. Nosotros tenemos que estar listos con el engaño. Hay mucho engaño en la iglesia. Pero los hermanos, por no estudiar, nos comemos las mentiras. Nos sucede como a Eva, se tragó las mentiras. ¿Y qué pasó? Vino la caída. Nosotros abremos la boca a todo. O más bien abrimos nuestro oído porque por ahí comemos, como iglesia. Todos ya sabemos que las mujeres comen por el oído, los hombres por los ojos. La iglesia es mujer, por eso hay que cuidar nuestro oído. Porque nos pueden engañar, hermanos. Cada vez que a usted le vengan y le digan que le pongan algo más que Cristo, usted tiene que rechazar eso. Por más bonita que sea. Te vas a dar cuenta que Pablo le dice que esos judaizantes tienen celo por ellos, ¿sí o no? Y él aclara que el celo no es malo, porque Dios es celoso, pero es dirigido por Él. El celo bueno es el que es dirigido por Él y que nos lleva a Él. Yo lo celo a ustedes, hermano. Por eso a veces uno habla de esta manera, porque uno tiene celo de los hermanos. ¿Celos de qué? Celos para ganarlos para Cristo, no celos para torcerlos. Allí estaban esos celosos para ganarlos para ellos,
para engañarlos y alejarlos de Cristo. Hay hermanos que son celosos de hermanos, pero para ganárselos para ellos. Y por eso andan ahí poniendo en contra con el otro hermano para ganárselos para ellos, pero no para ganárselos para Cristo. Y eso es bien, que Dios nos libre de andar celando a los hermanos para hacerlos nuestros discípulos, para hacerlos nuestros y no llevarlos a Cristo, hermanos. Amén. Pues estos hermanos estaban siendo engañados porque creyeron a Cristo plus, a Cristo y más. Uno tiene que tener mucho cuidado, porque de repente nos vienen aquí, ¿verdad? O entre los hermanos se escucha esto. Oh, sí, o eres cristiano, pero, si no eres apostólico, no eres de los verdaderos. Tú tienes que tener cuidado. Ah, sí, eres cristiano y te bautizaste, ¿verdad? Pero tu bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús el Cristo. Así de que hermano, tienes que tener mucho cuidado. Porque hay muchos hermanitos, ¿a poco sí? Pues bauticen otra vez. ¿Sí me entienden? Porque aquel bautismo no sirvió. Porque era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O porque era en el nombre de Jesús. O porque era en el nombre de Cristo. Ya lo aprendiste. Que eso del bautismo en agua es solamente una señal, y no te dejes engañar. Amén. No son fórmulas, esas las puso el hombre. Lo que Dios quiere es que seamos metidos en Cristo, sumergidos en Cristo. Gózate cuando un hermano creyó en Cristo y se bautizó, no importando el nombre, lo importante que fue metido a Cristo, hermano. Pero nosotros, por querer al engaño, y lo que hacemos es dañar a los hermanos. Yo nací en la iglesia bautista, gloria a Dios por los hermanos bautistas. Yo ahí conocí al Señor, o más bien dicho, Dios me conoció. Y yo crecí con un corazón sano, pero no duró mucho mi corazón sano, al año me lo dañaron. ¿Y sabes quién me lo dañó? Los mismos hermanos. Porque a veces nosotros mismos nos dañamos. Porque de repente me hallé con unos hermanos, pues supuestamente más maduros que yo. Qué bueno verte acá, y eres cristiano. Sí, gloria al Señor, me entregué. Oye, ¿a qué iglesia vas? Pues con los bautistas. No, estás bien mal. Es una iglesia que está muerta. Vente acá con nosotros, vente. Acá tenemos el espíritu, aquí hay movimiento. Entonces me dañaron mi corazón. ¿Sí me entienden? Y luego me encuentro con el apostólico, vente acá es la mejor. Y pura de esas se encuentra. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? Divididos. ¿Será que eso es de madurez? ¿Estar divididos es de gente madura? Si la Biblia nos dice que guardemos la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pero se ha metido el engaño. Hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no abrirnos a la mentira. ¿Cuántas veces no le he dicho, hermano, cuando un hermano llegue a usted diciéndole, ay, el pastor, sí, pero tenga mucho cuidado porque ese hablar va venenoso? A mí no me puede llegar un hermano y decirme, sí, fulano, pero yo le voy a decir, lo oigo, pero le voy a decir, pero usted tiene el corazón dañado. Porque nosotros debemos de amar a los hermanos y tenemos que tener un corazón limpio. Y he aprendido a mantener mi corazón limpio. El hecho de que esté hablando de esta manera no significa que tengo mal mi corazón. Por eso le dije que se puede malinterpretar cuando uno habla de esta manera. Por eso Pablo fue muy claro cuando abrió su corazón a los Gálatas o a los hermanos romanos, a los corintios. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Fíjese bien. Me temo con vosotros, Gálatas, de que haya trabajado en vano. No hay cosa más triste que los hermanos estén haciendo en vano nuestro trabajo. Para yo predicarte ahora, no soy como otros. De verdad te lo digo delante del Señor, no soy como otros.
a ver qué me da el Espíritu Santo ahí. Se creen muy espirituales, que vienen y dicen, no, aquí Dios me lo reveló. Y por eso hablan de todo y no pegan en el centro. Empiezan con la venida de Cristo y acaban con el lago de fuego. Y no se les entiende nada. Hermano, yo para estudiar, para traerte esta predicación, más de 8 horas me costó estar sentado estudiando la palabra, más de 2 horas orando para que Dios nos bendiga con la palabra. No hay cosa más triste que yo esté predicando y los hermanos con su mente en los tacos, en la birria, allá afuera. Eso es hacerle trabajo al pastor, su trabajo en vano. Que tú te estés durmiendo mientras que él está predicando, eso es hacer el trabajo de tu pastor en vano. Hermano, por eso tú me miras aquí, cuando pongo a predicar a alguien, yo aquí lo estoy poniendo atención, porque sé que se preparó y tengo que prestarle atención. No seas distraído, hermano. Y los malos de Bellingham, que vienen desde bien lejos para estar dormidos aquí. Que no, tienen que venir con mucha hambre, que valga la pena la venida. Imagínate salir cansados, ¿verdad? Y venir a trabajar y para no prestar atención, mejor te hubieras quedado en tu casa. ¿Sí me entienden, hermano? Pero a veces, ¿verdad que así sí hacemos el trabajo en mano de los hermanos? No apreciamos su trabajo. Pablo dice, me temo, Gálatas, que haya trabajado en vano con vosotros. Miren la carga que el apóstol Pablo tenía por ellos. ¿Sabes? Yo te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir. Y mis hermanos que fueron mis tutores, los hermanos que me predicaron el Evangelio, los hermanos que me cuidaron cuando nací de nuevo, los hermanos que fueron atentos conmigo y me instruyeron en los caminos del Señor, ellos son testigos de que siempre les he dado gracias a Dios por ellos. Y a muchos de ellos yo les he hablado y les he dicho, sabes, te hablo nada más para darte las gracias por tu trabajo, por todos tus desvelos, por todas tus lágrimas, por tu arduo trabajo que tú hiciste por mí. Quiero decirte y quiero que sepas que tu trabajo en mí no ha sido en vano, mi hermano. De verdad, se lo digo, les hablo. Aquí estoy firme en Cristo y sirviendo a mi Dios, y tú eres parte de este servicio porque trabajaste duro. Ah, qué bonito, hermano. A mi pastor le hablo. Gracias, pastor, por su trabajo, por su desvelo. Quiero decirle que su trabajo en mí no ha sido en vano. Aquí seguimos sirviendo a Cristo. ¿Cómo se sienten ellos, hermano? Pero cuando miran a hermanos crueles, ese es sufrimiento terrible, hermano. ¿Tú le has hablado a los hermanos que han luchado, que se han desvelado por ti, que han sufrido por ti? Les has dicho, tu trabajo no ha sido en vano. Y no, por eso te digo, no estoy diciendo para que agarres tu pastor, su trabajo no ha sido en vano, porque se malinterpreta. Estoy hablando de que a veces somos muy crueles, no valoramos. Valora a tu pastor, se desvela, sufra, llore por ti. Y nosotros ni siquiera somos capaces de pedirle a Dios que lo cuide. Amén. Por eso les dije que cuesta hablar esto. Pero le pido al Señor que ustedes lo agarren en su espíritu. Amén. Qué bonito es cuando uno le dice a los hermanos que trabaja, que uno sabe y lo reconoce. Gracias. Tu trabajo no ha sido. Y ellos lo miran. Porque no solamente yo les hablo, ellos me han hablado. Te miramos. Y recordamos cuando te entregaste. Recordamos cuando te bautizamos. Recordamos cuando empezabas. Y de tantos años te miramos todavía ahí perseverando. Yo le digo gracias a tu trabajo, gracias a sus oraciones, gracias a sus desvelos. Ustedes son parte de lo que Dios está haciendo en mí. Porque sin ellos, ¿dónde estaríamos nosotros? Amén, hermanos. Quiero que sepas que muchos hermanos oran por ti. Muchos hermanos oran por mí. Por eso a veces seguimos firmes. Por eso a veces no hemos caído. Porque hay hermanos que están orando por nosotros. Y tienes que darle gracias al Señor por esos hermanos. No hagamos el trabajo de ellos en vano. No, hermano. Valoremos.
Amemos a los hermanos. Amemos a los hermanos. Gálatas capítulo 4, versículo 12. Vamos a darle unos versículos más, el tiempo se nos va. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Fíjate cómo dice, os ruego. El apóstol Pablo, si te das cuenta, siempre rogando, ¿verdad? Siempre rogando, rogando. Os ruego, hermanos. Se lo dijo a los romanos también, ¿te acuerdas? Se los está diciendo a los gálatas. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Fíjate bien, el amor de un padre. Ustedes no me han causado ninguna molestia. Hermanos, cuando uno habla así, no es que uno traiga resentimiento con los hermanos o uno ande dañado. No, ustedes no me han causado ninguna molestia, hermano. Pero uno tiene que aprender a valorar el trabajo de los siervos del Señor. Y entender que Dios nos llamó aquí con el anhelo de vernos crecer, de vernos madurar. Su anhelo es ver una iglesia edificada, una iglesia gloriosa, una iglesia que está expresando a Cristo, porque Cristo viene pronto, hermanos. Pero Pablo le dice, ninguna molestia me han causado. Amén. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Bueno, según la historia, hay muchas, ¿cómo se dice? Historias, si tú lees, muchos dicen que Pablo, como andaba viajando y andaba de repente en esos pueblos, como que si recibió un piquete de un animal que le hizo, ¿cómo se dice? Como alergia, y se puso muy, muy grave. Otros dicen que se puso enfermo de sus ojos, porque se lo dice ahí, porque le dice que les escribe, al final le dice, mirad con cuál grandes letras los escribo, como que si ya no miraba bien, y le dice a ellos que pues en ese tiempo había quienes estaban dispuestos a sacarse los ojos y dárselos a Pablo. Fíjense bien el amor que había en el principio en esa iglesia. Por eso le preocupaba mucho a Pablo que de haberlo amado tanto, ahora se están alejando y se están volviendo sus enemigos. Por eso te digo, es bien triste que tú tienes hermanos que te recibieron, te abrazaron, comieron contigo, tú comiste con ellos, te besaron, te dijeron te amo, pastor, y al final son tus enemigos. Hermano, yo los he mirado de aquí, irse de aquí siendo mis enemigos. Yo he estado en 4 congregaciones porque me he movido de estado, no porque me salí, porque no aguanté a los hermanos. Me he movido de ese lugar, pero siempre amando a mis hermanos y amando a mis pastores, y ustedes son testigos. A los 4 los traje a esta iglesia para que predicaran. Jamás me salí enojados con ellos, como muchos de los hermanos que son crueles. Se vuelven nuestros enemigos. Ahí de repente se mete uno que estuvo aquí, caminó conmigo y comió conmigo, y me abrazó y me dijo que me amaba, y ahora está diciendo que somos falsos, que tenemos falsa doctrina y que tenemos que irnos a la ley a abrazarla a todos, que el Cristo que nos servimos no es el Cristo real, que es un animal. Imagínate, hermano, uno le da tristeza. Amén. Pero Pablo, miremos su corazón, está sano, pero les está abriendo su corazón a ellos. Y no me despreciaste o me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, me recibiste como a Cristo Jesús. Y le dice en el versículo 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Imagínate cómo estaba el amor. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar el celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo, fíjate, en otras palabras para que tú lo entiendas, les está diciendo, ¿qué les pasó, Gálatas? Acuérdense al principio, cuando les prediqué el evangelio.
creyeron al evangelio que yo les prediqué, me abrazaron a mí juntamente con el evangelio. Y yo venía enfermo, Gálatas, ustedes recuerden, y así me recibieron. No tuvieron vergüenza de mí, me recibieron con mi enfermedad. Porque Pablo se enfermó ahí. Fue por eso que ahí, pues Dios tenía propósito, pero no pudo seguir porque se enfermó. No sabemos de qué, pero pues de acuerdo ahí dice que los ojos, ¿verdad? Pero realmente no sé. Pero sí sé que estaba enfermo. Y ahí Dios lo usó. Y ahí fue con los Gálatas, y los Gálatas lo recibieron. Y le dice, ustedes me recibieron, me amaron tanto, que me vieron tan mal, que estaban dispuestos a sacar sus ojos y dárseme. O sea, pueden quitar el corazón y dármelo a mí, un riñón y dármelo, qué sé yo, la enfermedad. Amén, hermano. Pero lo abrazaron y dice, ¿y qué pasó? Y les dice, háganse como yo. Eso hay que entenderlo. Háganse como yo, Gálatas, así como yo me hice como ustedes. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo ahí? Háganse como yo. ¿Quién era Pablo antes de venir a Cristo? Judío. Judío de judíos. Fariseo de fariseos. Le dijo, háganse como yo. Yo era amador de la ley, irreprensible tocante a la ley. ¿Y qué hice? Dejé la ley para venir a abrazar a Cristo, para venir a abrazar la fe, para venir a abrazar la realidad, para venir a abrazar las promesas de Dios, para venir a abrazar mi herencia. Gálatas, háganse como yo. Ustedes quieren volver a la ley. ¿Qué pasó, Gálatas? Ustedes me recibieron a Cristo. Háganse como yo. Abracemos a Cristo. Volvámonos a la fe. Volvamos a experimentar nuestra libertad que antes tenían. Disfrutemos a Cristo. Disfrutemos nuestra herencia. ¿Sí entiende lo que le está diciendo? Háganse como yo. Háganse como yo. Yo estoy por Cristo. Háganse como yo, vénganse a Cristo, regresen a Cristo, regresen a su libertad en Cristo, regresemos a disfrutar a Cristo, Gálatas. Déjense de eso, eso ya pasó. No estoy diciendo que ya se acabó o que es mala la ley, Pablo nunca dijo eso, pero ya en Cristo Jesús se cumplió. Una vez venido Cristo, libres de la ley. Cristo, 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 Cristo. Amén, hermanos. Versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Fíjate cómo se queda. No sé qué hacer. Solo esperar en Dios. Amén. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. Primero le abrió el corazón como un padre a sus hijos, ahora se lo abre como una madre. Una madre que está a punto de dar a luz. Una madre que tiene dolores de parto. Por eso te decía, las madres saben más de esto. Ellas saben lo que es ese dolor. Pero por tal de dar a luz al hijo, pues le dice, así otra vez estoy. Fíjense el trabajo que está haciendo el apóstol Pablo, el sufrir del apóstol Pablo para formar a los Gálatas, para que Cristo se forme en ellos. Otra vez tengo que sufrir esos dolores de partos hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tenemos que seguir aquí, hermanos. Tenemos que seguir aquí. Unos van, otros vienen. No nos toca a otros, nosotros los pastores, seguir luchando, seguir sufriendo. Seguir hasta gritando y hasta llorando. ¡Ay! Pero uno sabe que uno va a dar a luz a Cristo. Que los hermanos van a ser formados en Cristo. Esa es nuestra esperanza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mi anhelo, hermanos, es verlos crecer. No hay otro propósito en mí.
Mi anhelo es verlos crecer, mi anhelo es que todos crezcamos, que todos maduremos, que todos nos amemos, que amemos a los hermanos. Tenemos que regresar nuevamente al principio, hermanos. Tenemos que amar a los hermanos, tenemos que amar a Dios, y vas a ver lo que va a seguir haciendo Dios. Porque en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Amemos a Dios, amemos a los hermanos. Abrámonos a Cristo, dejemos que Cristo crezca en nosotros, hermano. Disfrutemos a Cristo, disfrutemos nuestra herencia. Él es nuestra herencia. Póngase de pie. Gloria al Señor. ¿Cuántos han sido bendecidos? Yo he sido bendecido. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Oh Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Si tú has sido bendecido, abre tus labios y dale gracias al Señor. Dile, Señor, gracias porque tú me has hablado, Señor. Y no es mi pastor abriendo su corazón, sino que eres tú abriéndonos tu corazón y mostrándonos tu sentir, Señor. Tu anhelo es vernos crecer. Tu anhelo es vernos madurar. Tu anhelo, Señor, es ver una iglesia sin arruga y sin mancha. Una iglesia sin arruga es aquella iglesia que no vive en lo viejo, que ha dejado su antigua manera de vivir. Una iglesia sin mancha es aquella que vive sin pecado, que vive pura y santa para ti, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas de las veces hemos abierto nuestros oídos a la mentira, al engaño, y por eso traemos un corazón dañado, Señor. Pero gracias porque ahora hemos aprendido a cuidar nuestro oído, Señor, y de amarte a ti, Señor, de no permitir que seamos alejados de ti, Señor, y no permitir que seamos alejados de los hermanos, porque si te amamos a ti, amamos a los hermanos. Y no solamente estoy hablando de hermanos locales, sino que hablamos de hermanos de la Iglesia Universal. Señor, tú nos has amado, y con ese mismo amor tenemos que amar a nuestros hermanos. Padre Celestial, declaramos que te amamos a ti, que amamos a los hermanos. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por hablarnos. Síguenos hablando, Señor. Yo sé que lo único que nos va a llevar a esa madurez, lo único que nos va a llevar a ese crecimiento espiritual es tu palabra. Por eso ayúdanos a no distraernos de este lugar de tu palabra. Tu palabra lo es todo. Tu palabra es vida. Tu palabra nos trae fe, porque la fe viene por el oír tu palabra. Tu palabra nos fortalece, tu palabra nos alimenta, tu palabra nos nutre, tu palabra nos cambia, tu palabra nos transforma. Tu palabra lo es todo. Señor, queremos siempre abrazar esa palabra. Que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y salve nuestras almas. Padre, gracias por tu hablar divino. Gracias por mis hermanos. Gracias porque a pesar del trabajo, del frío, Señor, del cansancio, ellos están aquí, Señor. Y por eso te doy gracias, Señor. Ayúdanos a apreciar la labor tuya. Ayúdanos a apreciar, Señor, el trabajo de nuestros hermanos, Señor. Porque queremos ser bendecidos de parte tuya, Señor. Muchas gracias por esta noche. Lleva con bien a mis hermanos a su casa, Señor. Guárdalos en su caminar, Señor. Y que puedan descansar en esta noche, Señor. Padre Celestial, gracias. Gracias. A los que vamos a ir para California, cuídanos. Señor, llévanos con bien, Señor. Y que podamos llegar a ese lugar y que podamos ser de bendición para los hermanos. Padre Celestial, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, y nos despedimos todos con un amén y amén. Muchas gracias, hermano, por haber venido. Dios les bendiga. Salude a su hermano y nos despedimos.